Buenas noches, bienvenidos a Jugo de Limón. ¿Cómo andan? Tantos días. Bueno, yo me tomé unas vacaciones, estuve el jueves y me volví a tomar unas pequeñas vacaciones y aquí estamos ya para empezar el Jugo de Limón común y corriente. Bueno, seguimos viviendo en un mundo muy atribulado, muy loco, está lleno de locos, cada día hay más locos. Locos con poder. Así que bueno, vamos a estar. El jueves pasado en la editorial estuvimos hablando sobre cómo se estaban tomando los norteamericanos este giro tan explícito de Trump, ¿no? Hacia algo que, bueno, fue confirmado durante el fin de semana con esta aparición de los Proud Boys, que son los que tomaron el Capitolio ya como miembros del ICE. Y con escenas en Minneapolis que preanuncian una masacre, porque ahí están todos armados, ahí hace rato que los instan a que estén armados. Bueno, ahora vamos a seguir hablando sobre todo esto porque en el bolonqui en el que estamos tenemos que estar muy atentos a la suerte de Trump. No es un clima normal el que se está viviendo en Estados Unidos, es un clima completamente distópico. Y yo sigo pensando que es crucial la reacción de los norteamericanos medios en este nuevo escenario. Y ahora después les voy a decir por qué. Este segmento es para que los inste a que nos manden mensajes, así sabemos qué tienen en la cabeza y empezamos a barajar también un poco las ideas que ustedes tienen. Ese que tose Jorge. Que no aprende. No estaba muteado. Ves que a veces no está muteado, cuando se tiene que mutear no se mutea, pero así es la vida, no hay que pedirle al otro que sea perfecto. ¿Qué le vamos a hacer? Bastantes virtudes tiene el muchacho. Bueno, el teléfono para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos dejen los mensajes es el 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos radio, somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, vamos a volver a arrancar por donde habíamos dejado, ¿no? El jueves, adelantándonos un poco, pero viendo, como vemos siempre, ¿no? Con cierta proyección, tratando de ver en la escena, qué hay en la escena y cuáles pueden ser los rumbos posibles. Decíamos que no hay que descartar un conflicto civil armado en Estados Unidos, que en realidad es el país que está en este momento más cerca de un conflicto armado interno, porque la violencia ya está estallando en las calles de Estados Unidos. Decíamos la semana pasada que el asesinato de René Wood marcó un límite, cruzó un límite, que si bien a nosotros nos podía parecer banal decir era blanca, como decían los norteamericanos, pero ella era blanca, no era inmigrante, están persiguiendo inmigrantes. ¿Por qué ICE le fue a disparar a una norteamericana de pura cepa? Pese a que el argumento, por supuesto que contiene un peso racista, pero forma parte de la realidad y forma parte de la reacción que se está viviendo en Estados Unidos y también forma parte del proyecto de Trump que desconocemos en realidad qué quiere, porque no podemos confiar en lo que dice. Siempre advertimos y volvemos a advertir esa frase de que con el fascismo no se debate, que se lo combate, es porque no hay nada que debatir con el fascismo, porque nunca dice la verdad, porque está fuera del lenguaje. Cuando Trump ahora le dice al primer ministro de Noruega que como no le dieron el Premio Nobel de la Paz, ya no tiene ninguna obligación con la paz, no es un argumento, no merece ni 2 segundos de análisis, no importa lo que diga Trump, ya le contestó el primer ministro que no es el gobierno noruego el que da los Nobel, y Trump lo sabe, dice cualquier cosa, dice, por ejemplo, cualquier cosa, pero hay que, digamos, no es que yo diga dice cualquier cosa, no hay que darle pelota, dice cualquier cosa y hace cualquier cosa. Eso es el fascismo.
Es la fuerza bruta actuando sin una lógica previsible. Cuando dice que necesita Groenlandia, ya lo dijo cuando asumió, el primer día que asumió, dijo que necesitaba Groenlandia. Se ve que lo tenía en la cabeza, ¿no? Necesita Groenlandia, pero ahora le sumó un argumento. Primero decía que porque había mucha agua y porque él necesitaba mucha agua para las computadoras, para la inteligencia artificial. No sabemos para qué necesita mucha agua, siempre se va a necesitar mucha agua, el agua es un bien escaso en el mundo y por supuesto que en la próxima guerra, que es la que ya estamos viviendo de una manera fragmentaria, el agua es un elemento, un recurso escaso y clave, pero no es solo el agua, son un montón de otras cosas. Quiero decir, si Trump dice que necesita Groenlandia, porque si no es de Estados Unidos la va a tener China o la va a tener Rusia, siendo Dinamarca un miembro de la OTAN, quiere decir que la OTAN está rota y necesita a Estados Unidos ser propietario de lo que defiende. No es un socio, dejó de ser un socio de cualquiera, no es más socio de nadie. Lo que no le pertenece no lo defiende. Entonces esto marca, los europeos están desesperados porque son todos unos cagones y no saben para qué lado salir corriendo, porque Trump los pone entre la espada y la pared. Y la verdad que Trump es el fascista que este mundo dirigente de la OTAN se merece. Si uno se pone a ver las conductas de los dirigentes, de los líderes de la Unión Europea en los últimos años, empezando desde la zancadilla que le quisieron hacer a Rusia, metiéndole una base de la OTAN al lado, lo único que ve es mediocridad. Y no es que Trump sea brillante, Trump es perverso. Pero un perverso frente a un idiota sale ganando. Bueno, decíamos que el asesinato de René Wood había marcado un límite. Ayer yo vi también otros límites. Están pasando todos los límites, todos los límites. En cada orden están traspasando límites. La vocera, Lilith, de Trump. Un tipo de la CBS le pregunta, le insiste con el asesinato de René Wood, que ellos niegan que fue un asesinato. El tipo le dice que sí que cree que fue un asesinato porque las ruedas del auto se veía que ya habían girado antes de que le metieran 3 balazos en la cabeza. Y la mina lo que le dice es, usted es un zurdo, usted es de los que publican fakes. ¿Se dan cuenta el mecanismo? Ellos inventan las fakes, los bulos, las mentiras a repetición, la realidad paralela. Ellos inventan esa realidad paralela. Que nos hablan de una realidad que no existe, porque lo real está en otro lado. Somos los zurdos que inventamos las mentiras. Es decir, están diciendo que es mentira la realidad. Están criminalizando la verdad. Están haciendo cosas por todas partes. A Varoufakis está en Grecia, vive en Grecia, está en Atenas. De repente le llega una notificación en el fin de semana, una causa penal. ¿Por qué? Porque hace unos años en internet circuló un video, un reportaje que le hicieron, donde el tipo decía que cuando era joven había fumado un poco de marihuana. Y por eso la DEA griega le abre una causa. El origen de los males, incluso a Milei, el origen de los males que nos acechan, de todos los males que nos acechan, incluyéndolo a Milei, tiene por base a Trump. Así que tenemos que estar muy informados de lo que pasa en Estados Unidos, porque no es previsible que Trump llegue a un final de mandato sin una masacre en el medio, y si hay una masacre, no llega a final de mandato. Es muy difícil transmitir esta sensación de Minneapolis. Hay un video que decidimos no pasarlo porque realmente parece una incitación al linchamiento, aunque realmente uno desea que sean linchados, ¿no? Porque son nazis asquerosos. Y no hay tolerancia para los nazis. No vamos a decir, ay no lo toquen, no lo vayan a tocar, que los derechos humanos, no. Basta de buenismo. Igual que esta que la abogada del Chaco que le hizo el gesto de mono a un brasileño. Te tocó tobillera, jodete por racista. Fuiste a un país donde el racismo es considerado un delito grave, jodete.
Tenemos que terminarla con ese buenismo de que no se le puede hacer daño a nadie porque somos demasiado buenos para hacerle daño a nadie. Yo no estoy hablando de hacer daño en el sentido de herir a alguien o desear. Precisamente cuando veía ese video no lo pasamos porque es violento y porque estuvieron a punto de lincharlo, pero ojo, no lo lincharon. Lo salvó un negro, pero lo salvó un negro de las Panteras Negras que reaparecieron en la escena, porque tuvo ganas de salvarlo y porque los que estaban ahí no tenían ganas de lincharlo. Porque el espíritu de violencia no es del pueblo norteamericano ni de los afrodescendientes, es de los trumpistas. Son los únicos que tienen ganas de derramar sangre. Entonces que no sea la de la gente que está ahí, la sangre que se derrame, ya bastante están derramando. Ya bastante, se volvieron esto que vamos a ver para que las palabras que yo a veces no puedo describir con la contundencia que dan las imágenes, vamos a ver a otro Proud Boy, que repito, ya pasaron estos tipos, los norteamericanos, por la experiencia de que les copen un Capitolio y quieran abusar de las legisladoras, y permitieron que ese candidato concursara de nuevo o se postulara nuevamente. Mal hecho, mal hecho. A los nazis no hay que dejarlos competir en elecciones libres. Lo hemos dicho 80.000 veces y lo vamos a seguir diciendo porque esa es la lección que hay que aprender de esta página de la historia. Salga como salga. Esa es la lección que hay que aprender de esta página de la historia. Si se juega la democracia, nazis no. Destructores del Estado, no. Pedófilos, no. Estafadores, no. Es fácil. Gente decente. Vamos a ver, les decía, a alguien que entró en escena este fin de semana y que causó sensación, pero causó sensación horripilante, porque la quiso causar. El cosplay nazi que hace Greg Bovino, que es este tipo que vamos a ver ahora. Veámoslo, así yo hablo sobre la imagen de Greg Bovino, que es el comandante, es el video que hay, ahí lo tenemos, miren. Miren qué lindo muchacho, ¿no? Qué seguridad que inspira. Parece realmente una imagen sacada de una película del siglo pasado, mezclada con componentes de última generación. Chicken shits. Bueno, ahí los tenemos a los de ICE. Ahora ahí está Greg Bovino con su piloto nazi, que no se lo puso por casualidad, se lo puso para que todos sepamos que tiene un piloto nazi, que es nazi. Ese es el cosplay que hacen, que no es cosplay en sí mismo, no es que se disfrazó de nazi, el tipo es nazi, pero además con esta farsa con la que vuelve el fascismo, en esta etapa de farsa en la que vuelve el fascismo del siglo XX remixado con cuestiones del siglo XXI, no sabemos los límites, no sabemos qué límite. Que sea cosplay no quiere decir que sea chistoso, no es chistoso. Ha muerto mucha gente, están deteniendo ancianos, están deteniendo discapacitados, no por un video que circuló hoy que era fake, sino por otro, lo digo por otro, de una mujer que sacan de un auto y la mujer les grita que no puede caminar en un auto para discapacitados y la sacan, la mujer no puede caminar y la sacan arrastrándola por el piso. Era una mujer de orígenes somalíes. Este otro al que quisieron linchar, en realidad no lo quisieron linchar, vuelvo a decir, no lo quisieron linchar porque lo tenían ahí, si le hubiesen querido hacer daño se lo hacían. Pero este pelotudo anunció que iba a ir a Minneapolis a quemar un Corán y terminó con los mocos colgando, llorando, y protegido por un negro que se apiadó del tipo y lo sacó de la escena. No va a ser fácil reconstituir su imagen de hombría viril, de nazi bien compuesto para Jack Lang, pero lo que a mí me parece que es lo más importante de toda esta escena
es que ya es indisimulable lo que les venimos diciendo, lo que venimos pronunciando, ya es un dato de la realidad con el que hay que contar, ¿no? Trump es un hombre que está fuera de control, que tiene planes absolutamente perversos para la humanidad, que no hace sentido, las cosas que dice no hace sentido, como no harán sentido las cosas que diga esta noche Milei en Davos. Trump acaba de crear, y esto es lo último, con esto cierro, porque esto es un disparate que espero que alguien acá lo frene, porque no, lo último que nos falta con la escasez de guita que hay en este país es destinar $1.000 millones para que la Argentina forme parte de esa porquería que armó Trump para reemplazar a la ONU y que va a ser una cumbre trumpista, nada más. Van a estar los trumpistas y ellos solos. Milei fue invitado y se sintió absolutamente emocionado, me imagino que se debe haber meado encima por ser uno de los primeros invitados, pero los 1.000 millones que los ponga él si quiere, nosotros porque tenemos que poner guita para una payasada como esa que va a durar media hora, el pabellón de la paz, el no sé qué de la paz, que además no busca la paz y que además está conducido por un loco, por un fascista confeso. Pese a todo lo que pensábamos, se está confirmando que el pueblo norteamericano es el que con más contundencia está reaccionando frente al avasallamiento de Trump. Precisamente porque se están metiendo con sectores con los que nunca nadie se metió y que no están acostumbrados a ser tratados como los negros, como los latinos, como cualquiera de nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a ser tratados como patio trasero. Los norteamericanos, los que no apoyan a Trump, se niegan a ser tratados como basura blanca. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Es muy interesante lo que pasa ahí, porque de lo que pase ahí depende de lo que pase acá. Es así de sencillo. Ya arrancamos con jugo de limón. Ahora venimos. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás,
para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Bueno, ¿cómo le va, Jorge Elba? Buenas dice noches. que le va? Antes la saludé tosiendo, ahora la saludo en vivo y en directo. No me saludaste tosiendo, me tosiste. Sí, le tosí, era mi forma. Me tosiste el editorial, de saludarla. Y además de saludarle, le voy a decir que estábamos escuchando. ¿Qué le parece? Me parece correctísimo. Muy bien. Estábamos escuchando el tema Nada, interpretado por el varón del tango, el uruguayo Julio Sosa. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, ahí estamos. Bueno, quedamos un poco desparejos. Ahí estamos, ahí me están ubicando. Vos quédate quietito que ellos te colocan. Me ubican siempre. Che, vas a hablar de Narco Rubio, ¿no? Sí, sos re desubicado. No te das cuenta, pero sí. Efectivamente. Bueno, a partir de un artículo que he escrito el fin de semana en Página 12, que quiero compartir, me parece importante porque obviamente que es verdad que no todo el mundo tiene tiempo para leer todo, es dificilísimo. Hay mucho para leer y cosas muy interesantes, sobre todo en estos tiempos turbulentos, que uno quiere agarrarse a algún discurso, alguna narrativa que le permita sobrellevar estos tiempos fascistas que estamos surfeando, diría yo, que estamos atravesando. Bueno, algunos datos. La semana anterior me había dedicado a los antecedentes de Donald Trump, biográficos. Voy a seguir con los antecedentes biográficos porque hay material enorme en sus vínculos con la mafia, pero ahora voy a vincularme a el secretario de Estado, Marco Rubio, que yo titulo como Narco Rubio, que nace en 1971 en Estados Unidos, de una familia que originalmente se va de Cuba antes de la revolución. Hay que decirlo, en el 56 se van, intentan volver luego de la revolución, en los años 60, y quedan espantados con que Fidel Castro ha dispuesto, junto con el resto de sus comandantes, Raúl, el Che, Camilo, orientar ese proceso a una revolución de izquierda. Entonces vuelven por muy poco tiempo y vuelven a instalarse nuevamente en los 60 y en el 71 nace uno de sus hijos. La hermana mayor se llama Bárbara y la nombro porque vamos a hablar bastante de ella en los 10-12 minutos de esta columna. Le ponen, como corresponde a estos personajes, ¿no? Marco Antonio es el verdadero nombre de este personaje, ¿no? En honor. ¿Y por qué corresponde? Y porque tienen aires de grandeza. Estos creen que son. Le pusieron Marco Antonio como un emperador. Claro, exactamente, ¿no? Ellos creen, digamos, esperaban. Julio César, Marco Aurelio. Claro, exactamente. Así ponerle, no sé, Enrique I, qué sé yo. Entonces, los padres se instalan en Miami, en Little Havana, el centro de lo que posteriormente, ya a partir del año 60, será la Gusanera, ¿no? Y un dato muy importante de la historia es que uno de los importantes personajes que despide Fidel Castro es a la mafia de Estados Unidos, que había abierto todo o comprado la mayoría de los casinos en La Habana. Entre ellos, Lucky Luciano y Meyer Lansky. Ambos huyen con el rabo entre las piernas, porque una cosa es enfrentarse
a la policía de Estados Unidos o de Cuba. En Cuba no se tenían que enfrentar, al contrario, eran socios de Batista, pero los barbudos no querían que eso se convierta, como lo estaba haciendo hasta ese momento, en un centro de prostitución internacional, de casino, de mafia, etcétera. Así que se las toman. ¿Y a dónde se van? ¿A dónde se van? Con acuerdo gubernamental de los Estados Unidos se van a Las Vegas. Se instalan en Las Vegas. Las Vegas ya existía, pero en Las Vegas que conocemos es el resultado de la mafia. Básicamente, de hecho, Adelson, un personaje que falleció hace poco, era uno de los socios de buitre, digamos, sí, había sido parte de esa mafia, sobre todo vinculado. Había 3 mafias en los Estados Unidos, ¿no? Para que aquellos que no sepan y quieran indagar: la mafia irlandesa, la mafia italiana, los Peaky Blinders, y la mafia judía. Esas eran las 3 mafias más importantes de la historia de los Estados Unidos. El capo de la mafia judía, efectivamente, es a Meyer Lansky, que hubo una película, Bugsy, muy famosa, que habla justamente de la historia de Meyer Lansky. Se instalan junto con Luco y Luciano en Las Vegas, y ahí va a trabajar el padre y la madre de Marco Rubio, con sus contactos de la mafia, digamos, los empleados de la mafia estaban instalados en Cuba, muchísimos, la mayoría, se van a trabajar a Las Vegas de distintas funciones. De hecho, leía en la biografía de Rubio que en Estados Unidos había carencia de los tipos que sabían cómo truchar en la ruleta, cómo truchar en el 21, cómo truchar en el 7,5, qué sé yo, y para eso llamaron a los cubanos, que eran expertos ya en eso, en los burdeles y casinos de La Habana. Se van a trabajar ahí. Pero Bárbara, la hermana del Marco Rubio, Marco Antonio, se queda en La Habana, ya casada, bastante mayor, había nacido en Cuba, se queda junto y se casa con un muchacho que se llama Orlando Sicilia. Orlando Sicilia. Bueno, resultó que Orlando Sicilia le pide ayuda a Marco Rubio y le dice que venga a La Habana a ayudarlo, le va a tirar unos mangos porque está en un emprendimiento muy exitoso, y entonces vuelve solo, Marco Rubio, a La Habana, se instala con su hermana y su cuñado, Orlando Sicilia, y él se dedica, según varios de sus biógrafos de Marco Rubio, a hacer embalajes para animales. Resulta que Orlando Sicilia se dedicaba básicamente a la importación de ofidios, de víboras, de Latinoamérica. Claro, todo. Sí. No, ahora te vas a enterar lo raro un poquito. Traían víboras para una especie de zoológicos, para que vean, etcétera, etcétera, y otros animales también, felinos de África, etcétera. Cuestiones que en el marco de la Operación Cobra, así se llama la operación justamente por las serpientes. Sí, entraron en la casa donde vivía Bárbara, Marco Rubio y Sicilia, y encontraron 60 kilos de cocaína. En La Habana. En La Habana revolucionaria. En La Habana revolucionaria. En su casa, pero en La Habana. No, en La Habana no. En Miami. En Little en Miami. En Miami. En Little La Habana. Pero me perdí algo. ¿No me dijiste que Bárbara le dijo que fuera a La Habana? Que él se fuera a que Cuba. Vuelva a Little La Habana. Little La Habana es la zona donde siguen viviendo. Me equivoqué en esa parte del relato. Que vuelva a Little La Habana. Ok. Exactamente. Que vuelva a Miami, que tiene un trabajo y le van a conseguir para estudiar. Él se dedica a armar las cajas donde se mandan los embalajes para traer a los ofidios, a las víboras. ¿Y qué pasó? Además de encontrar los decenas de kilos de cocaína, encuentran las víboras. Sucedía que cortaban a las víboras, le metían la cocaína dentro, y ese era el mecanismo de importación desde Colombia, en el marco de un acuerdo entre el cartel de Medellín, este personaje
y otros, como Trauve, que ya conté una nota anterior. Entonces, ¿qué pasa? Zafó en ese momento, Marco Rubio era un adolescente, zafó Bárbara, pero no zafó Sicilia, que le dieron 35 años de prisión. Pero vaya a saber cómo es esta cosa que cuando ya empieza a estar en cana, luego de lo que lo condenan, ¿no? Tanto Orlando como Bárbara, como el propio Marco, empiezan a desarrollar un vínculo con la fiscalía, ¿no? Con la fiscalía que acusó a este señor Sicilia y a otros más, en el marco, insisto, de la operación Cobra, y negocian algo. Fíjate qué interesante lo que negocian, ¿no? ¿Qué negocian? Orlando Sicilia va a acusar al presidente de Panamá como uno de sus socios. Como uno de sus socios. El entonces presidente de Noriega era Manuel Antonio Noriega. Ok. Bueno, gracias a esta denuncia de Orlando Sicilia, tienen la legitimidad para invadir Panamá en 1989, asesinando 517 personas y secuestrando a su presidente. ¿Y qué pasó después de esto? Fíjate qué interesante, ¿no? Le bajan la pena a Sicilia y a Marco Rubio lo contrata el fiscal. ¿Quién era el fiscal? El fiscal se llamaba Lehtinen, ¿no? Dexter Lehtinen, anotá este nombre porque Dexter Lehtinen. El fiscal Dexter Lehtinen, que es el que hace el acuerdo para legitimar la invasión a Panamá, ¿no? En 1989, tiene una esposa que se convirtió en la primera diputada, legisladora cubano-americana, que se llama Ileana Ros Lehtinen, la esposa del fiscal, ¿sí? ¿Me seguís? Sí. Bueno, en el despacho de Ileana Ros Lehtinen es conchavado Marco Rubio. Inmediatamente. Es decir, bajan la pena de su cuñado, no ponen en cana a Rubio y a Bárbara, logran tener un justificativo para invadir. Bueno, pero les dio a Noriega. Sí, no, Noriega era Noriega era un agente de la CIA que está comprometido históricamente el asesinato de Torrijos, su superior, en un accidente de avión, y que por supuesto, como todos estos, jugaban en distintos niveles, seguramente era un traficante para la CIA, pero ya en un momento no les servía mucho, entonces lo fueron a buscar, pero necesitarían justificativo. ¿Quién le dio justificativo? La banda de Sicilia de la Operación Cobra. Pero sigue la historia. La Ros Lehtinen es la primera y más importante gusana feroz dentro de Estados Unidos. Creo que sigue siendo legisladora y se convirtió en la madrina política de Marco Rubio. Pero la historia no termina acá. Era la madrina política de Marco Rubio y un amigo de Marco Rubio del barrio que se llama David Rivera. David Rivera, alias, escucha bien, La Trampa. David La Trampa Rivera también trabajaba junto con Ileana Ros Lehtinen en el despacho, y juntos David La Trampa Rivera y el señor, este muchacho Rubio, pasan a otro despacho, el despacho de Díaz Balart, o el segundo legislador en la historia, también de Miami, de Little Miami, etcétera, etcétera, que además, para dar un dato medio de color, Díaz Balart es el sobrino de la primera mujer de Fidel Castro, pero dejémoslo eso de lado, ¿no? Entonces la Trampa Rivera y él empiezan a ser promocionados como jóvenes políticos republicanos de Miami, ponen un local, compran con guita, probablemente dicen los, y obviamente porque no tenían un mango en ese momento, compran una casa como local partidario en Miami. Con guita del narco tiene que ser, si eran narcos. De Orlando, sí. Clarísimo, de Orlando, sí. Sicilia, que empieza, de hecho, en la autobiografía de Marco, es increíble esto, ¿no? En la autobiografía de Marco, que me fumé, de Marco Rubio, hecha por él, le agradece
a Orlando, pero no pone el apellido. Nombra a Orlando 20 veces y no. Sí le agradece mucho a Landy Sicilia, que es el hijo de Orlando, ¿no? Dice, le agradezco mucho a Landy Sicilia, pero todas las veces que dice que Orlando lo ayudó mucho, etcétera, no pone el apellido. ¿Por qué? Era su cuñado, ¿no? Era su cuñado el que estuvo preso, le dieron 35 años, pero estuvo 11 años preso, gracias a que le bajaron la pena y negoció esto de Panamá. Pero sigamos con estos datos que son espeluznantes. David Rivera y Marco Rubio trabajan juntos durante 20 años, ¿no? Y son financiados por un personaje llamado Scott Stenger, condenado, luego de financiar a ambos, por 20 años de prisión por impulsar un esquema Ponzi de estafas que dejó más de 1.000 víctimas, totalizando un fraude de 1.200 millones de dólares. Se cree que este Scott Stenger le dio 100 millones de dólares para las campañas electorales a ambos, tanto a la trampa como a el señor Marco Rubio. Sigamos. Las campañas, porque primero fueron legisladores ambos, la trampa y Marco Rubio, legisladores de Miami. Después dio el salto Rivera, financiado por los Díaz Balar y por la Letinen, a el Congreso de los Estados Unidos. En este caso fue financiado por Alan Mendelsohn, que luego de financiarlo fue condenado a 25 años de prisión por lavado de activos del narcotráfico. Esos son sus grandes financiadores de Marco Rubio, ¿no? Y entre su haber tiene dos escándalos, uno muy impresionante que da en la tecla de qué clase de gente, más allá de chorro, delincuente, vinculado a los narcos. En la legislación de Estados Unidos hay una cosa medio pedorra, que más o menos a los pueblos aborígenes se les da el monopolio del juego, que por supuesto les arruina la vida, más allá de darles guita para sobrevivir, porque terminan todos vinculados al alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a las reservas, digamos. Sí, 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 eso está en la serie Yellowstone. Bueno, en Miami hay unos pueblos aborígenes que se llaman Seminole. Sí. Que tenían el control del juego. ¿Qué hacen la trampa y Marco Rubio? A sus amigos de Las Vegas, que se instalan en Las Vegas justamente porque en muchos otros lugares, como en Florida, tenían prohibido otros casinos que no sean los del monopolio que les entregaban a esta gente. Bueno, promueven una ley dentro de la Florida para quitarles el monopolio y cagarlos. Pero aquí, que el problema fue que se descubrió que le pasaron guita obviamente los de los casinos a Rubio y a la trampa para generar esta ley que fue aprobada y los cagaron, por supuesto, a los pueblos originarios. Empezó a investigar el FBI y vino una mano medio rara del gobernador de la Florida llamado Jeb Bush, el hijo del expresidente y el hermano del expresidente, y pararon la investigación. Voy terminando con el último dato. Para concluir los curros de esta gente, afanaron guita a Venezuela, a Citgo. Tanto es así que cuando le afanaron la empresa Citgo Petroleum Corporation de Venezuela, PDVSA en Estados Unidos, la jefa, Gina Cohn, aseguró que posee los documentos, mensajes, mails que justifica y que prueba que Rubio y la trampa afanaron millones de dólares de esa empresa que previamente había sido robada. Por esta causa, la trampa es detenido en diciembre del 2022 y en la acusación aparece, porque ya era un senador importante dentro de Estados Unidos, textualmente el senador 1 de Florida, cuando Florida tenía 2 senadores y el último amigo de la trampa era este. Así que estamos frente a un delincuente que tiene el otro delincuente preso y que seguramente, como en el caso de Sicilia, va a intentar sacarlo de la cárcel entregando a alguien a cambio. Así que por eso no es Marco. Así que estos eran los que combatían al cartel de los soles. Mira vos qué bien. No es por eso, Sandra, no es Marco Antonio Rubio, sino simplemente Narco Rubio. Gracias, Jorge. Vamos a una tanda, un tema musical y estamos de nuevo. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres,
hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Felicitas Bonavita está en AM530. La tenemos a Teresa Parodi en línea. ¿Algún recuerdo así, el primero que te venga a la mente, o aquel momento que tuviste con Eve que te viene a la mente? Uno de los momentos más lindos uno fue cuando me llamó por primera vez, hace muchísimos años, cuando los Mayas cumplían 10 años de lucha. Me dijo: hola Teresa Parodi. No nos conocíamos nada, ¿no? Yo la conocía, por supuesto, pero te quiero decir, nunca habíamos hablado. Entonces ella me dice: hola Teresa Parodi, mira, yo soy Eve Bonafini y quiero que vos cantes cuando celebramos los 10 años en el Luna Park. ¡Pum! Así. Entonces, hola Eve Bonafini, le dije yo, aquí Teresa Parodi, con mucho gusto voy a cantar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empezó nuestra amistad. A las 12, Bonavita 530 en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno, estamos en tiempo de homenaje sobre todo a intérpretes, cantantes, compositores. Se nos fueron varios últimamente, sí. Sí, anteayer también Mariquena Monti, que vamos a planear algún tema. En este caso, Melania Pérez haciendo Adiós, pueblito de Iruya. Que descanse en paz, Melania. Bueno, ahora vamos a un tema difícil que ha surgido con el devenir de las cosas en estos tiempos complicados donde todos estamos al borde de la confusión y donde tenemos que cuidarnos de diferentes estilos de trampas. Ustedes saben que, bueno, habrán escuchado, ¿no? Con esto de los incendios, habrán escuchado muchas veces que hay muchos israelíes en la Patagonia, que los soldados israelíes, que los jóvenes israelíes, etcétera, 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 a tal punto que en muchos discursos de ese tipo, de ese estilo, que hemos escuchado en los últimos tiempos, por supuesto que acompañados del repudio que seguimos sosteniendo por lo que está haciendo el Netanyahu en Gaza, ¿no? Eso es una cosa, Netanyahu, el Estado de Israel, la política del Estado de Israel sobre Gaza es una cosa, y el antisemitismo sigue siendo antisemitismo, y nos estamos internando sin darnos cuenta en el antisemitismo un poco indiscriminadamente. Bueno, sobre este tema queríamos hablar con Horacio Lutzky, que es abogado, periodista, es coautor de Yossi, del Espía, y lo saludamos. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas noches. Hola, buenas noches, Sandra, Jorge, ¿cómo andan? Bien, bien. Tratando de abordar este tema que es un poco difícil de explicar, pero creo que vos lo entendés perfecto, ¿no? Es difícil y es un tema que, aunque muchos no lo crean, tiene muchos años de antigüedad en nuestro país. Lo que pasa que estaba soterrado, estaba silenciado, y cada tanto emerge como un buen instrumento para desviar las razones reales de las crisis sociales, porque en definitiva estas historias conspirativas que un día son contra la RAM mapuche, otro día son contra los inmigrantes, bueno, el top 10 se lo llevó en las últimas semanas la cuestión del Plan Andinia. Otra vez el Plan Andinia. Quiero aclarar que yo vengo escuchando el Plan Andinia desde los años 60 y pico. Exactamente. Vos sabés que, aunque parezca mentira, el origen, como vos bien decís, de esta patraña, tiene que ver con el año 62, 63, cuando dos de los hijos de Adolf Eichmann, que fue secuestrado, fue ubicado acá en San Fernando, provincia de Buenos Aires, fue llevado a Israel, juzgado, etcétera. Bueno, dos de los hijos, particularmente uno, se vinculó con sectores de extrema derecha locales, incluso hubo contactos con una rama de la derecha de Tacuara, y comenzaron a intentar crear un partido nacional socialista argentino, donde, como reacción a lo que había sucedido, querían, bueno, levantar algunas bandas para atentados, que de hecho hubo muchísimos atentados. Bueno, a una estudiante judía le grabaron una esvástica en un pecho, la secuestraron a Graciela Sirota, balearon mortalmente al estudiante Alterman por comunista, pero también por la nota que dejaron por judío, y este grupo, bueno, no llegó a prosperar demasiado, pero empezó a agitar la historia de que judíos querían fundar un segundo estado de Israel en la Patagonia, y le pusieron ese nombre, Plan Andinia, por primera vez en el año 1963. Después, bueno, hubo un profesor que yo me lo crucé por la Facultad de Derecho en la época de la dictadura, tristemente conocido, que era Walter Beberaya Allende, un fanático antiperonista, nacionalista, antisemita, que si se presentaba a su cátedra de economía política un alumno, una alumna con un apellido terminado en man, se aseguraba de si era con una N o con dos Ns, porque si eran arios los aprobaba, si eran judíos los bochaba abiertamente. Incluso en su bibliografía recomendaba textos sobre el Plan Andinia, etcétera. Enseñaba en institutos militares. Ahora,
esto había desaparecido prácticamente. Bueno, había resurgido en la época de Alfonsín, ¿te acordás? Las historias sobre la sinagoga radical, bueno, ese tipo de agite, pero después pasaron años y décadas donde, salvo grupúsculos muy, muy marginales, no se escuchaba del tema. Y la anécdota que tiene que ver con la serie, con Yossi, el espía arrepentido, es que cuando ya hace casi cerca de 10 años sacamos el libro que publicamos con Miriam Lewin y explicamos que Yossi, este agente de los servicios de la Policía Federal, fue infiltrado en la comunidad judía para investigar el plan Andinia, porque lo había en las fuerzas de seguridad, como bien sabemos, la ideología simpatizante del nazismo, fascista, antisemita, etcétera, siguió después del advenimiento de la democracia, claramente. Bueno, a Yossi lo infiltran para que investigue, o por lo menos le dicen eso. Después podemos charlar si realmente los que lo envían creían o no en eso, pero lo envían para investigar el plan Andinia. La cuestión es que cuando, se interesa Prime Video, Burman, en fin, directores para hacer la serie, el último paso era, las plataformas siempre te ponen al equipo de abogados a revisar que no haya algo que les pueda llamar la atención por una cuestión legal. Bueno, la cuestión que cuando leyeron los guiones, les parecía inverosímil que un servicio de inteligencia de Argentina o de cualquier país pudiera haber mandado a un espía para investigar esta conspiración de los judíos para apropiarse de la Patagonia. Les parecía que no podía ser cierto que acá se tomara en serio eso, y nos pidieron documentación. Entonces nos tuvimos que poner a mandarles justamente crónicas periodísticas de esto que hablamos al comienzo, de los años 60, Beberá Gesende, y entre otras cosas menos visibles, constancias de la CONADER, o la declaración de Jacobo Timerman cuando lo torturaban los milicos argentinos para que confiese su papel en el plan Andinia. Reiteradamente lo torturaban para eso, y ahí entramos a otra cuestión, Sandra, que más amplia, ¿no? Que tiene que ver con el límite finito entre los discursos de odio y los hechos y los crímenes de odio, ¿no? No, y además también, Horacio, tiene que ver, me parece, el horror, la revulsión, el rechazo que ha provocado el genocidio a cielo abierto que hemos visto y seguimos viendo, la indignación, la rabia que eso causa. Y hay que advertir todo el tiempo que la responsabilidad de eso, de que está pasando ahí, que es horrible, la tiene un gobierno que fue elegido por un sector. Es como si dijéramos que todo lo que hace Milei tenemos la culpa todos los argentinos, ¿no? Hay algunos que no estamos luchando fervientemente contra lo que dice Milei. Y en Israel pasa lo mismo. Yo le diría una cosa, Horacio, perdón. Creo que literalmente esa frase de Sandra la he usado en los últimos días, tal cual, le pondría comillas en conversaciones o discusiones con grupos de gente que uno aprecia. Sí, ¿qué decís, Jorge? No, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? No te había saludado todavía. Me parece importante porque mucha gente no sabe, más allá de que mucha gente leyó el libro y vio la serie. Por otra parte, no sé si la serie tiene una continuidad, ¿está pensada una continuidad o una segunda parte? No, en principio no, son esas 2 temporadas, la voluntad de los productores no está en continuarla, ¿no? Está bien. Yo me refiero a eso, porque explicarle a la gente que a lo mejor no sabe que en los años que fueron, supongo, los 80, ya en época de democracia, la Policía Federal Argentina dispuso un cabo, un sargento, que era José Pérez, para que se convierta, haga como que es judío y trabaje dentro de la AMIA, donde trabajó muchos años, y donde curiosamente, perdón que spoileé un poco, pero simplemente para que la gente entienda, no solamente asumió ese papel, sino que aprendió bastante de la comunidad judía, le logró convencer
a quienes trabajaban con él, que era terminó siendo como jefe de seguridad de un área de la AMIA, se casó con una chica judía, tuvo hijos con esa chica en el marco también del espionaje de una mujer que no sabía esa doble vida de José Pérez. O sea, más allá de, está bien que lo hayan llevado a una miniserie porque pone en evidencia algo histórico de la Argentina que digamos que habíamos desterrado y que conviene desterrar porque es el mismo prejuicio con respecto a los islámicos, a los mapuche, a los gay, a los transexuales, etcétera, que divide al pueblo argentino y que es lo que prefiere básicamente el poder, dividir para no ver claramente a los ojos al enemigo, que es la oligarquía y el imperialismo. Pero por supuesto, eso ha sido siempre así. El origen de los protocolos de los sabios de Sion, como vos sos estudioso del tema, también lo sabés muy bien, es la policía secreta del zar, que para desviar el descontento social en ese momento en Rusia, propiciaba la creencia de que había una conspiración judía que era responsable de la crisis social, cuando buena parte, digamos, de nuestros ancestros que vinieron escapando de los pogroms de allá eran pobres de toda pobreza. No obstante lo cual, yo mencionaba hace poco en un hilo de tweet también un punto de contacto con esos inmigrantes que vinieron cargados, huyendo en busca de un futuro mejor, pero imbuidos centralmente de ideas de izquierda, cooperativas, anarcosindicalistas, y estamos hablando, claro, de los años de la Revolución Rusa, cuando 2 años después se produce acá la Semana Trágica, a partir de las huelgas en los talleres de Bacena, pero el descontento social, nuevamente por la derecha, fue desviado hacia la cuestión religiosa, hacia la cuestión racial, y los sectores del radicalismo, ayudados por fuerzas de seguridad, salieron a la casa del ruso, hicieron un pogrom en el barrio del Once, con muchos muertos, con negocios arrasados, bajo el pretexto, bajo el mito de que ahí se estaba armando una conspiración soviética, una conspiración maximalista, que iba, y bueno, entre la gente que apresaron había un periodista que apenas sabía hablar castellano, Pini Wall, que lo designaron como supuesto jefe de esa República Socialista Argentina. Él después fue defendido por miembros del Partido Socialista. Estamos hablando de 1919, ¿sí? Y sus memorias fueron traducidas del Iris, bajo el título de Pesadilla. Pedro Orgambide incluso publicó en su colección este libro, que es una crónica increíble de esa época, ¿no? Son historias no tan conocidas, pero una y otra vez lo que veíamos era sectores de la oligarquía, sectores poderosos, incluso había sectores de la sociedad rural que apoyaban a los niños bien, a las guardias blancas. Estaba Rivanera Carles, que era del Partido Radical. Y bueno, entonces ante la angustia social se metía el factor divisionista. Lo que ahora a mí personalmente me preocupa, sigo con atención, es digamos la compra de estos argumentos por la generalización. Sí. Tenemos que volver a hablar nunca más de los judíos. Porque no hay los judíos, hay sectores como los argentinos, no somos una sola cosa, somos distintos. Toda generalización incluye una injusticia. Sí, la totalización, la culpa colectiva es peligrosísima. Y se suman elementos más en este caldo de cultivo que, bueno, es preocupante, las redes, los algoritmos que maximizan los discursos extremos de odio, y esos fierros informáticos, una vez más, los maneja la derecha, claramente. Por supuesto, siempre lo hizo y lo hará. Y la verdad que del dicho al hecho, y lo sabemos bien con lo que sucedió con el intento de magnicidio contra Cristina, porque
En definitiva, el objeto hoy puede ser uno, mañana puede ser otro, pero la derecha sabe muy bien cómo manipular estas pulsiones. Y este fin de semana, el sábado, tuvimos un intento acá, si no me equivoco, fue en la zona de Congreso, pero bueno, convocaron una marcha claramente antisemita, también con este tipo de motivación. No hubo más de 100 personas, por lo que le estuve viendo, mucho delirio, pero ojo con estas cosas, ¿no? Ojo. Esta nota la estamos haciendo como señal de advertencia, porque estamos en un momento muy delicado y es muy fácil confundirse. Y por otra parte, como vos decís, tenemos este panorama horrible en Gaza, en Medio Oriente, y tenemos un presidente que uno pensaba que nunca iba a superar lo que hizo Menem, ¿no es cierto?, en la época de las relaciones carnales, en fin, las naves al Golfo, etcétera, en traer el conflicto de Medio Oriente, pero claramente Milei lo ha superado a la enésima, y la verdad que, como dije al poco tiempo que asumió, solamente viendo sus asesores, sus inspiradores económicos, neonazis, etcétera, Milei es una fábrica de antisemitismo, y hay muchos, sí, lo sabemos, y desgraciadamente muchos en la comunidad judía que no lo advierten, más allá de los intereses de clase, más allá de que puedan apoyar o no ciertas medidas espantosas. Y más allá de que la DAIA está en total absoluto apoyo a Milei y a Estados Unidos, ¿no? Claro, pero fuera de eso, hay una ceguera muy grande, muy grande. Milei en este momento está en una etapa de auge que obviamente va a tener un fin, y ojo con esta identificación con el desastre social que está causando el gobierno de Milei, que para muchos que lamentablemente no tienen oportunidad de separar y ven un presidente que baila con los religiosos, que invoca malamente, sin conocimiento, pero no importa, invoca inspiración en el judaísmo, etcétera. Bueno, esa identificación después puede tener una vuelta peligrosísima. Y sí, bueno, no estamos no de acuerdo. Bueno, gracias por estas consideraciones, y por eso queríamos hablar con vos, porque consideramos que es un deslizamiento peligroso y que hay que advertir sobre eso. Gracias, Horacio Lutzky. Muchas gracias, Horacio. Un fuerte abrazo. Por ocuparse. Un fuerte abrazo. Hasta cualquier momento. Abrazo. Chao. Vamos a una tanda, ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530.
La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Ya volvimos y es turno del conversatorio con Carlos Raimundi, a quien siempre vemos, y Rocco Carbone, que sigue escondido, no hay caso, che. Que siempre nos vemos, buonasera. Que nunca vemos, siempre. Él adora esa foto, me parece que ya debe estar más viejo. Sí, En claro, cambio, claro. Carlos siempre afronta la situación. ¿Qué haces, Carlitos? Bien, ¿Cómo bien. va? ¿Está Bueno, bien? bien. Sí, bueno, antes de darle la palabra a Rocco, bueno, primero quiero agradecer el conversatorio, porque la Bueno, verdad me alegro. que me dice que nos escucha es Ah, sí, fantástico. ay, qué bueno, me encanta, me encanta. Y realmente estoy muy, muy agradecido de poder participar. Muchísimas Ay, qué bueno, bueno. Y eso que Rocco no se deja ver, porque si se dejara ver tendríamos mucho más éxito. No creo, ¿eh? Porque es Más un poco, chicas, un más poco- chicas, estaría es mirando que- más y chicas, más Rocco es un niñas. sex symbol, es un sex symbol de lo contemporáneo, sí señor, sí. No sé si es consciente, pero es un sex symbol. Bueno, chicos, ¿de qué van a hablar hoy? ¿De Milagro? Sí, sí, exacto. Vamos a hablar un poco de Milagro. ¿Quién Carlos. quiere arrancar? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, que arranque Carlos. Carlos, sos Bueno, el arrancante designado. No, mira, no, te digo la verdad, porque, bueno, firmamos ese documento con los organismos de derechos humanos, participé en la marcha del otro día, en la caravana que se hizo a La Plata y luego en un acto final, pero yo no quisiera reiterarme, solamente quiero decir que siento muchísima vergüenza porque habla muy mal de nosotros como sociedad que se cumplan 10 años de la detención de Milagro Sala. Sí. Pero durante estos 10 años estamos transcurriendo el tercer gobierno. Pero hubo uno de ellos, el primero, el que la puso presa, fue el de Macri / Bullrich Morales, por todo lo que representa Milagro, no quiero reiterarme, y por todo el proyecto de poder que hay detrás si se tapa la posibilidad de que Milagro tenga voz en una provincia como la de Jujuy. Pero el segundo gobierno dijo que hablaba en nombre de nosotros, dijo que había asumido en nombre nuestro, y durante ese gobierno pasaron 4 años, el presidente habló de las cloacas de la democracia, de que Y iba los sótanos de la democracia. claro, de las que se iba a encargar de reformar la justicia, y no hizo absolutamente nada, no hizo la presión que se necesitaba ante organismos internacionales, me consta porque yo estaba en uno de ellos, pero además no hizo lo que había que hacer, que era involucrarse a través de presentación de proyectos. Voy a hablar únicamente desde el punto de vista jurídico-político. Ahí en el juicio a Milagro convergen 3 figuras jurídicas, la de la figura del arrepentido, la de la asociación ilícita y la de la prisión preventiva, y eran 3 figuras, o son 3 figuras, que perfectamente el gobierno podría haber enviado proyectos de ley ampliatorios, aclaratorios, para que quedara absolutamente claro que las acciones de Milagro no se encuadraban en ninguna de ellas, y no lo hizo. No. Y después, cuando apareció la posibilidad del indulto, el presidente lo que dijo es que no le correspondía porque el presidente es el presidente del gobierno federal y Milagro había sido condenada por la justicia de la provincia. Pero resulta que cuando la Corte convalida el fallo, ya asume un nivel federal la causa
y por lo tanto el presidente tenía todos los atributos para hacerlo. Así que realmente mi repudio a la inacción o a la acción por omisión que fue hacer perdurar la detención de Milagro cuando el presidente del gobierno, que él decía que era en nombre nuestro, cuando verdaderamente no lo fue, no hizo lo que tenía que hacer para que saliéramos de esta afrenta tremenda. Y lo último, no darle categoría universal cuando se detiene un líder. Porque a veces se detiene un líder, como el caso de Bolsonaro, porque se hace justicia frente a un hombre que mancilló las instituciones y que generó un proyecto fascista. Y en la mayor parte de los casos de Lofer, se detienen los líderes por defender causas populares. Quiere decir que el eje no está en la detención o no detención, sino qué proyecto de sociedad anticolonial, antiimperialista tiene un líder. Y por eso es que luchamos por la liberación de todos los líderes populares en América Latina. Rocco. Sí, además agregar que sobre Alberto Fernández, además agregar que no solo no hizo nada, sino que tuvo el tupé de querer sacar rédito político yendo a sacarse una foto y abrazarse con Milagro en Jujuy, ¿no? Sí, pero vos te acordás, Sandra, que Milagro inmediatamente después, cuando aparece la foto del beso de Alberto con Milagro, dijo, ¿es el beso de la muerte? Sí. Y lo conocía mejor que nosotros. Bueno, ya a esa altura ya nos dábamos cuenta, ¿no? Rocco, perdóname que te interrumpí. No, por favor. Bueno, la primera idea que me gustaría sembrar es esta, que Milagro es una opositora política, lo sabemos, y que es condenada a través de un juicio, una serie de juicios, a través de pruebas amañadas, de pruebas truchas, y todo eso la convierte efectivamente en lo que es, en una presa política. Uh-huh. Como decía Carlos, está encarcelada desde 2016, cuando asumió Macri, y estamos hablando efectivamente, para repetir una línea que venía desarrollando Carlos, de una presa política que está en prisión desde hace 10 años. O sea que es un encarcelamiento que parece no tener fin, ¿no? Y efectivamente atravesó 3 gobiernos, el de Macri, el de Alberto Fernández y este de Milei. Ahora, ¿qué hizo Milagro? Porque me gustaría repasar, digamos, lo que hizo para tratar de entender por qué le hacen lo que le vienen haciendo. Milagro, a lo largo de su historia en la provincia de Jujuy, lo que hizo es elevar a los sectores más relegados, a los sectores socialmente más relegados de esa provincia, y al mismo tiempo había tomado posición en contra de las modalidades de la reacción política y también había tomado una posición muy firme en contra de las formas de la vida neoliberal, podríamos decir. Ahora, ¿cómo hizo todo eso? Lo hizo fundando una agrupación, que es la Tupac Amaru, la conocemos muy bien. Ahora, si miramos la bandera de la Tupac, eso de por sí ya es un documento histórico, esa bandera, es de lo más considerable. Quiero recordarlo, ¿no? La vimos miles de veces, la vemos hoy en día en las plazas, inclusive, ¿no? Es una bandera que tiene 3 insignias. Está la cara de José Gabriel Condorcanqui, el Tupac Amaru, nada menos alguien que a fines del siglo XVIII había liderado una insurrección indígena en la ciudad de Cusco, en los Andes peruanos, y en contra del Imperio Español. Esa es la primera insignia de esa bandera. Luego, otra insignia en la cara de Evita, y la tercera en la cara del Che Guevara. Ahora, esa tripartición de la bandera se puede leer de muchas maneras, pero me parece que una manera de leer esa bandera es entender que hay una dialéctica, que es una forma muy peculiar del pensar, y también es una forma muy peculiar, les diría, del hacer política. Ahora, toda dialéctica se organiza alrededor de 3 núcleos, de 3 polos, lo sabemos muy bien, ¿no? Una tesis, una antítesis, una síntesis, y la dialéctica se vincula, entre otras cosas, con una tradición político-filosófica, que es una tradición político-filosófica de la revolución. Y de hecho, tanto el Tupac Amaru como Evita, como Guevara, son 3 modalidades posibles de la revolución latinoamericana. Sobre ese punto me quiero detener, claro. La idea de revolución.
Ahora, cuando se dice que Milagro efectivamente fue detenida, que fue encarcelada por mujer, pobre, negra, indígena, por militante social, indudablemente todo eso es cierto. Pero me gustaría agregar otra cuestión, que es esta más o menos, que la reacción política a Milagro la inhibe por su condición revolucionaria, y sobre este punto me quiero detener un poquito. De hecho, la organización revolucionaria, la Tupac, construyó 8.000 viviendas, generó 4.500 puestos de trabajo, construyó una fábrica de ladrillos, abrió un taller de metales, inauguró una fábrica textil, construyó escuelas primarias, secundaria, terciaria, centros de formación profesional, puestos de salud, varios centros recreativos con piletas, con canchas deportivas, con asadores. Ahora, si fuéramos un poco ingenuos, en esta lista que acabo de enunciar un poco rápidamente, podríamos identificar apenas números, ¿no? Qué sé yo, 8.000 viviendas. Ahora, si politizamos esos números, digamos, de las actividades, de las acciones hechas por Milagro y la Tupac, creo que aparece otra idea. Y esta idea es más o menos la siguiente, que Milagro y la Tupac en la provincia de Jujuy organizaron un doble poder, o si quieren, una doble estatalidad. Sobre este punto, digamos, quiero ser preciso. Ahora, esa institucionalidad popular, la doble estatalidad, ¿cuándo se constituye? Cuando el Estado oficial responde solamente a las exigencias, responde solamente a las necesidades de una clase social, que son los sectores sociales acomodados, la clase de la gran propiedad. Esa institucionalidad aparece cuando los sectores populares no tienen absolutamente nada. Bueno, eso hizo Milagro, eso hizo la Tupac, construyó una doble estatalidad popular. Y puesto que el Estado de Jujuy había relegado históricamente a los sectores populares, la Tupac se constituyó en doble estatalidad para atender básicamente sus necesidades. Me refiero a eso, a bienes fundamentales, la educación, la salud, la casa, la comida sana, el transporte, y también me refiero a la participación en sus diversas formas de vida comunal, no tanto social como cultural, como económica, como civil y como política. Termino con esta idea. A lo largo de nuestra historia, quien ha reflexionado sobre la categoría teórica del doble poder ha sido Lenin, que escribió un texto preciosísimo de unas 4 o 5 páginas que se llama El poder dual. Lo publicó en la revista Pravda en abril de 1917. Ahora, Lenin, ¿qué dice ahí? Que con el doble poder, las situaciones revolucionarias, ¿qué hacen? Disputan básicamente la legitimidad del aparato oficial del Estado. Bueno, eso desde mi punto de vista, eso hizo la Tupac y eso hizo Milagro. Y el poder revolucionario permanece en esa condición de doble poder por un tiempito, hasta tanto logra constituir una nueva forma de poder estatal. Y Milagro y la Tupac estaban empeñados en esa condición, con un propósito democrático, me parece a mí, desplazar a la clase de la gran propiedad del Estado en Jujuy. Ahora, la clase de la gran propiedad entendió, me parece a mí, que estaban frente a esa disputa, y entonces la metieron presa. Termino con esta idea, que ese camino, el camino emprendido por Milagro, el camino emprendido por la Tupac, es un camino inevitable en la historia de los pueblos, y que con la prisión de Milagro, la clase de la gran propiedad, los sectores reaccionarios de la vida política nacional y jujeña apenas están retrasando ese proceso que se va a reactivar en algún momento de nuestra historia. Sí, yo lo único que quería agregar a estas consideraciones es que precisamente Jujuy es una provincia donde hay un bipartidismo antipopular y donde hace muchos años que ser radical o ser peronista es exactamente lo mismo, porque los dos partidos castigan al pueblo. Y por eso no había estado nunca para los pobres en Jujuy, porque ni el radicalismo ni el peronismo estaban del lado de los más débiles, siempre estuvieron del lado de las élites jujeñas. Exacto. Bueno, muchachos, ¿algo para cerrar, Carlos? No, bueno, simplemente que si hay una persona presa por razones políticas, no hay un sistema democrático integral. Y lo segundo... Bueno, esto se puede extender al caso de Cristina también, ¿no? Estamos hablando de condiciones parecidas. Absolutamente, absolutamente. Ahora, salgo un milímetro del tema, porque qué interesante ver en la misma bandera al Che y a Evita. Es un signo de la maduración de todo el proceso político y social de la Argentina, porque
cuando porque el Che, contemporáneamente, cuando él se va de la Argentina, él era profundamente antiperonista. Y después se produce todo ese proceso de unión, porque el Che representaba más el sistema de ideas estructurado de la izquierda ideológica, y Evita representaba el poder de transformación popular del pueblo. Es importante cuando se genera esa coalición entre el sistema de ideas y el sujeto representado, y ahí entonces se forma una coalición social, un bloque de poder imbatible, ¿no? Y esa es la ejemplaridad que intenta destruir el poder, mantener que no se pueda consolidar, es la tarea central del poder para poderse mantener justamente, lamentablemente, en la situación que estamos. Exactamente, bueno, esperemos que se mejore, porque Milagro sigue internada, se ha deteriorado bastante su salud, así que, bueno, la verdad que es increíble, pero pasaron 10 años y como sociedad no hemos podido hacer nada. Perdón, gracias, Sandra, sí. Y menos lo han hecho efectivamente quienes podrían haberlo hecho, como bien decía Carlos hace un rato, ¿no? Y eso para mí es imperdonable, porque la sociedad se movilizó en todo lo que pudimos, exigiéndole al gobierno que se suponía popular de Alberto Fernández. No tuvimos representantes dignos, no fuimos representados dignamente, nos traicionaron. Gracias Rocco, gracias Carlos, hasta el próximo lunes que nos toque conversatorio. Un fuerte abrazo grande, buenas noches. Abrazo, chau. Nos vamos a ver a una tanda. Aquí estamos. Sí. El homenaje a Mariquena Monti, que nos dejó hace 2 días, cuando cantar la palabra libertad hablaba de una época de lucha contra las restricciones, las dictaduras, el fascismo en su versión dictatorial, y que hoy lo vemos en su versión pseudodemocrática. Sí, recién comentábamos qué voz de Café Concert tenía Mariquena, maravillosa Mariquena Libertad, Monti. mi amor, es el tema. Bueno, ahora vamos a otro tema que tiene que ver con las mujeres, no solo con las mujeres, con las diversidades, pero también tiene que ver básicamente con el antifascismo, que esto es lo que nos gustó mucho el año pasado. Después de Davos,
recuerden que empieza Davos, que fue donde el año pasado Milei se mandó el discurso ese en el que, decía que ser, no me acuerdo, tildaba de pedófilos a los gays, o parece Mirta Legrand, la verdad, hablando. Y la reacción, la respuesta, recordarán ustedes, fue una enorme marcha, ese discurso totalmente delirante del presidente argentino, y no fue una marcha ni feminista ni marcha de orgullo, fue una marcha antifascista que lo resume todo. El panorama se ha ido agravando durante todo este año. Ayer empezó el proceso asambleario de cara a una nueva respuesta, a la segunda marcha antifascista que será en febrero, y una de las dirigentes que estuvieron allí, Marta Dillon, periodista, escritora, ensayista y estoy leyendo acá, activista lesbiana transfeminista, y me quedé desconcertada con el transfeminismo. Quisiera que me lo expliques, Marta Dillon. Buenas Hola. noches, Sandra Russo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marta? Transfeminismo tiene que ver con bueno, es asentar una posición, porque viste que los feminismos no es una cosa nueva, pero digamos hay una corriente que ha crecido pospandemia, sobre todo, que es trans excluyente, o sea que deja fuera a las personas trans. Entonces, bueno, pensamos desde el inicio marcar una posición, o sea, un feminismo donde entramos todes. Vengan todos, claro. Sí, donde también tendrían que entrar los varones cis, incluso, digamos. Totalmente, claro. Y si es antifascista la consigna, claro, tiene que ir todo el mundo, claro. Sí, porque no se puede construir un movimiento emancipatorio si levantamos barreras de tipo biológico, ¿no? A ver, mirándonos las bombachitas que tenemos ahí, no puede ser. Claro, no hace falta. ¿Cómo resultó el encuentro de ayer, Marta? Mirá, la verdad que fue multitudinario, multitudinario si pensamos, fue el sábado en realidad. El sábado. Sí, a la tarde hacía muchísimo calor, pero bueno, fueron alrededor de 700 personas, la mayoría de colectivos pequeños, autoconvocados. Claro. Bueno, que nos reunimos ahí un poco medio de boca en boca, no tenemos la capacidad de difusión que tenemos a través de las redes sociales y a través sobre todo del boca en boca, y de esa memoria que dejó la movilización el año pasado, y creemos que la respuesta fue impresionante en ese sentido, sí, ¿no? Porque mucha gente se juntó, mucha gente que entiende que es necesario, o sea, que esto no es un recordatorio, ni queremos hacer una cosa ritualista de que hay que marchar todos los febreros. Ojalá el fascismo o el neofascismo se termine esta etapa postdemocrática, porque la verdad que no podemos llamar, o pseudo-democrática como dijeron ustedes, y no tengamos que salir a marchar por esto, aunque más no sea, ¿no? Pero creo que se han empeorado las condiciones, y que además la presencia de Trump y su decidida posición neonazi, ya te diría, no neofascista, neonazi y neofascista también, a la que Javier Milei suscribe sin condiciones, de una manera totalmente genuflexa, nos pone en una situación de máximo peligro. Nosotros caracterizamos el fascismo, digamos, este fascismo de esta era, en este tiempo político y en esta geografía, fundamentalmente por esta idea de que hay gente que sobra, ¿no? Que hay que homogeneizar una parte de la población a la que llama los argentinos de bien, y todo lo demás, desde los zurdos, lo que él caracteriza como zurdos, las personas discapacitadas, las personas pobres, o sea, están sobrando, ¿no? Y quedan afuera, y en ese sentido esa política del descarte, digamos, que implica una deshumanización primero y después formas de descarte que son casi eugenésicas. La pelea que dio Javier Milei contra las personas con discapacidad esas son... Es increíble, es increíblemente revulsiva, la verdad. Sí, realmente, porque las luchas las damos, digamos, los sectores oprimidos, como las personas con discapacidad. Lucharon por una ley, lucharon por sus pensiones, consiguieron la ley de emergencia, la vetó, la judicializó, se negó a cumplir con la orden de la justicia, volvió el 31 de enero a desarticular la ANDIS, o sea, los considera solamente no personas con discapacidad que tienen capacidades diferentes o modos diferentes de habitar el mundo, sino con gente que solamente está enferma y punto, ¿no?
Esa descalificación convierte a esas personas en descartables, y de hecho en descartables y en inviables, porque no hay ninguna manera de que puedan convivir si no hay accesibilidad, si no se piensa que hay que, construir un mundo donde entre todos, y esto es al revés, ¿no? Bueno, estas personas no nos sirven. Y eso es lo que un poco me parece que el desafío de estas marchas es dejar o cortar con esa idea de que se hace posible pensarlo así, ¿no? Como hay personas que no pueden, bueno, que se queden en su lugar, que las asistan las familias. Pasa con jubilados y jubiladas. Bueno, no podemos pagar jubilaciones acordes a lo que deberían, que las atiendan las familias. Eso también es una política de descarte y es una sobrecarga impresionante sobre lo que se considera familias, y en general sobrecae sobre las mujeres, porque la mayor parte de las familias son monomarentales, ¿no? Entonces, claro. A esto llamamos, en principio, esta es una política fascista, y también tenés otra vertiente, que es la persecución política. En este momento hay un jubilado que está desde mayo detenido por haber hecho posteos en Facebook. Tenés procesada a Vanina Biasi, tenés a Milagro Sala presa hace 10 años, digamos, no es que esto empezó ahora. Lo de Jujuy es un laboratorio que lo hemos visto, ¿no? Tanto con la prisión de Milagro Sala como a fines de 2023, cuando fue esa represión terrible por la reforma constitucional. Y después eso pasó a todo el país, digamos, la persecución política. Cristina Fernández de Kirchner también está presa, y eso es increíble, ¿no? Que se naturalice que esté presa. Y esto es parte del fascismo, porque en este momento cualquier opinión o cualquier divergencia, digamos, de este monopensamiento que quiere decir las ideas de la libertad, bueno, sos sospechoso. El decreto de la CIDE firmado, exacto, el decreto de la CIDE firmado el 31 de diciembre es una promesa de persecución política al estilo del ICE de Trump, porque es lo que convierte en la CIDE en una superpolicía. Bueno, todo esto está en el corazón de la necesidad de volver a llamar a una segunda marcha antifascista y antirracista, ¿no? Porque también sabemos que el racismo del que dicen que no existe está muy presente, y sobre todo se dirige contra las personas más pobres, ¿no? Racializadas. Marta, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Buenas noches, te saluda Jorge Elban, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, te quiero hacer una consulta en relación justamente al encuentro que llevaron a cabo respecto a esta asamblea. ¿Ya posicionaron algunos ejes, alguna continuidad, algunas fechas, un poco para invitar a compañeras que puedan sumarse a futuro? En principio quiero decir que no es una marcha de compañeras, es una marcha de compañeros, compañeras y compañeres. Digamos, para nosotros es muy importante que quede claro que esta marcha es para todo el mundo. Y bueno, lo que se definió es que se va a marchar el 7 de febrero, que es el primer sábado de febrero. El año pasado fue el primero, el 1F, que era el primer sábado. Creemos que eso nos permite, ubicarnos en un sábado que es, es tradición dentro del movimiento LGBTIQ+. El hecho de marchar los sábados nos permite convocar a más gente, así que va a ser el 7 de febrero, de Congreso a Plaza de Mayo. Las consignas que se propusieron y que se van a seguir discutiendo son acá no sobra nadie, ninguna vida es descartable, que la reforma laboral y el imperialismo ardan, contra el fascismo, solidaridad. Digamos, ese es el cuerpo del llamado, ¿no? Por supuesto, me encantó. La marcha la vamos a agitar desde acá, desde ahora. Bueno, les agradecemos un montón, porque lo que falta, yo creo que mucha gente tiene ganas de marchar, se tiene que enterar, y en este momento vivimos en un mundo de burbujas, si no vamos comunicándonos de boca en boca en los programas de radio, digamos, hay que repetir, todos los días hay que repetirlo para que entre, así que lo vamos a hacer. Marta, gracias. Dale, muchísimas gracias por este llamado, les mando un abrazo. Bueno, un abrazo grande para vos. Bueno, vamos a una tanda y venimos. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Venía
Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, casi sin comentarios, pero no queremos dejar de pasarles el video de Spanish Revolution sobre una brevísima historia de las Panteras Negras que se han reagrupado, han reaparecido. Si ustedes ven escenas de Minneapolis hoy, ven Panteras Negras sentados arriba de autos con sus fusiles. Veamos el video de Spanish Revolution. Durante décadas nos dijeron que los Panteras Negras eran solo hombres armados, boinas negras y miedo. Pero eso era el relato del poder. El Black Panther Party nació en los años 60, influido por Malcolm X, para algo muy concreto: defender a la comunidad negra de la violencia policial y del abandono del Estado. Autodefensa sí, pero también comedores sociales, clínicas comunitarias y educación popular. We want freedom. We want the power to control the destiny of our black community. And we want education for our people that teaches us the true nature of this decadent American society. Education that teaches us our true history and our role in the present day society. We want an immediate end to police brutality and murder of black people. We want land, justice, housing, education, clothing and peace. Por eso J. Edgar Hoover los llamó la mayor amenaza para la seguridad interna. They are the greatest threat to the internal security of this country. No por las armas, sino porque demostraban que cuando el Estado falla, la gente organizada puede sostener la vida. We expect way over 6,000 people to come down and get their free bags of groceries and also to register to vote. Hoy, en 2026, su nombre vuelve a aparecer frente a la brutalidad policial y la persecución migrante del ICE. No como nostalgia, sino como advertencia. No ICE agent ever run up on me. I guarantee you they won't. I put a hole in their chest the size of a window. The Black Panther Party for Self-Defense, we're the same Panther Party from back in the day, but we're a little more aggressive now, you dig? Carry bigger guns and we don't take no shit. All power to the motherfucking people. Activistas como Angela Davis mantuvieron vivo ese legado, que la pobreza es política, que el racismo es estructural y que defenderse no es violencia, es supervivencia. I mean, that's why when someone asks me about violence, I just find it incredible. What it means is that the person who's asking that question has absolutely no idea what black people have gone through, what black people have experienced in this country. Cuando el autoritarismo aprieta, el poder vuelve a temer lo mismo de siempre, que los de abajo dejen de pedir permiso y empiecen a organizarse. Setting up this food for y'all. We're gonna have hot soup, free clothing and free groceries. All power to the people. Las Panteras Negras solo son el inicio de la resistencia contra Trump. Bueno, creo que lo más importante, Sandra, yo la verdad que celebro el proyecto conozco a los compañeros que lo hacen en España. Spanish Revolution es maravilloso, todos los días tenemos videos para pasar y para ver y para compartir, ¿no? Pero lo más importante me parece es el tema de la organización popular. El poder del pueblo siempre viene de la organización. Sí, lo hilábamos con lo de la Tupac, ¿no? Porque nos vino como una narrativa enseguida. Cuando el pueblo se organiza... No es fácil, no es gratis que los pueblos se organicen. Cuesta vidas y cuesta gente. Pegarle a quienes lo organizan, sea Cristina,
Cristina Fernández de Kirchner, sea Milagro Sala, sea Julio de Vida, todos los que hacen cosas para que el poder del pueblo esté en la primera línea de una construcción de una sociedad mejor, ahí van a disparar, ahí van a pegar, ahí van a encarcelar, ahí van a perseguir, ahí van a reprimir. Así que en la medida que uno pueda tener conciencia de esto, ayuda también históricamente a ir tomando conciencia. Vamos a ver qué pasa en Minneapolis. Las escenas de estos últimos 2 días son absolutamente tensas. Trump insinuó con volver a una legislación del siglo XIX, ¿no? De una intervención, llevar al ejército directamente, lo cual sería... Insurrección por insurrección. Sí, pero hay muchos estados que están con el mismo nivel de nerviosismo, con lo cual puede incendiarse Estados Unidos. Y la verdad... estaría bárbaro, la verdad estaría bárbaro, con el daño que han hecho, que lo hagan ellos mismos, que purguen ellos mismos la mierda que tienen adentro, sería maravilloso. Bueno, Jorge, ¿te vas a hacer el goulash? No, hoy voy a hacer tarta de lechuga. Ay, bueno, tus menúes no, son tan poco tentadores que uno adelgazaría. Yo ya estaría flaquísima. Hasta mañana, Giorgio. Nosotros, sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos con los mensajes. El primero tiene que ver con el conversatorio. Carlos Raimundi y Rocco Carbone. Qué lujo. Mira que decía Carlitos que le comentan mucho el conversatorio. Gracias a los dos. Estoy en todo de acuerdo por esta tremenda injusticia, como la de Cristina. Son presas políticas que en ningún caso el campo nacional y popular no ha hecho nada por ellas. Elena de Montserrat. Bueno, el campo nacional y popular, hay muchas cosas que tenemos que redefinir. Hay muchas cosas que, o sea, yo creo que este es un momento muy delicado porque el enemigo, tenemos enemigo, no tenemos adversario, tenemos enemigo. Nos encuentra convenientemente confundidos y eso es parte del plan del enemigo también, ¿no? Que estemos confundidos. Efectivamente yo creo que se han hecho cosas tanto por Cristina desde mucho antes de que pasara, desde que la Corte le dejara firme la sentencia sin abrir el expediente, o por Milagro. Mucha gente ha hecho mucho, pero no alcanzó, porque no lo ha hecho nadie con poder. Y lo que decía Carlos o lo que decía Jorge, de esos 3 gobiernos que pasaron desde que encarcelaron a Milagro en el gobierno de Macri, uno se suponía que era nuestro y tenemos que soportar la vergüenza de haber votado un gobierno que no se tomó la molestia de reparar la ilegalidad, la injusticia de que Milagro estuviera presa. Realmente la conducta de Alberto Fernández, tanto en relación con Milagro Sala como en relación con Cristina Kirchner, que fue quien, la verdad que no sé si fue ella la que lo eligió, si fue el peronismo, no me quiero meter en eso porque la verdad que no sé si fue dedo, fue decisión colectiva, no lo sé, pero lo cierto es que sin Cristina Alberto Fernández ahí no llegaba ni nunca, ni en el más profundo de sus sueños. Y lo bien que hubiera hecho en no llegar nunca, ¿no? Pero traicionó a las dos. Las traicionó a las dos. A Cristina porque la dejó de escuchar, como si hubiese aparecido Cristina de la nada y no hubiese sido ella el artífice de que él estuviera sentado en la Casa Rosada. Se creyó que había llegado él porque él era él y él no era nadie, nunca fue nadie ni será nadie. No tiene nada para ser nadie, solamente un mediocre. Es un mediocre, siempre lo fue, nunca fue otra cosa. Y la prueba más evidente es la conducta con estas 2 mujeres. A una, que fue la que le permitió llegar a la presidencia, la desolló a los 10 minutos de haber llegado a la presidencia. Y se creyó que él podía gobernar este país
después de lo que nos había dejado Macri, que no encontraba el mismo país del 2015, encontraba un país en un quilombo financiero enorme, y no sirvió para nada Alberto Fernández, sirvió para es más, no solo no sirvió, nos destruyó un camino que estaba trazado, me parece. Y con milagro tuvo el tupé de ir a sacarse esa foto y hacer campaña y después sentirse como impotente políticamente. Nunca, en 4 años no tomó una puta decisión valiente. Todas decisiones previsibles, todas decisiones burguesas, todas decisiones de cagón. Así que no creo que tengamos que ponernos en el hombro las culpas, la responsabilidad que le cabe a quien tuvo el poder y la lapicera. El poder, bueno, lo sabemos de esa época, ¿no? El poder lo tenía el que tenía la lapicera. Muchos no entendíamos cómo Cristina le había cedido la lapicera sin ningún condicionamiento a un extraidor como Alberto Fernández, y seguimos sin entenderlo, Seguimos sin entenderlo. Pero lo cierto es que la hombría, el derecho, la decencia, la honestidad intelectual, la honestidad política, llevaban a que Alberto Fernández considerara a Cristina, por lo menos que la escuchara, que la escuchara y que le hiciera caso, porque la verdad, todos entendimos eso, menos Alberto Fernández, que nunca entendió. Si lo entendió, se hizo el pelotudo. O será pelotudo, no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero esto es una mancha en nuestra historia, y es cierto que mucha gente movilizó, activó durante mucho tiempo, lo siguen haciendo, lo seguimos haciendo, pero no alcanza, porque el poder no lo tenemos. Uno puede decir Cristina libre, pero ¿cómo hacemos para que salga en libertad? ¿Cómo hacemos para que la desproscriban? ¿Qué hacemos? ¿Tomamos el poder cómo? Porque hay una parte de Cristina libre, de la consigna Cristina libre, que yo por supuesto la comparto, pero no entiendo para qué sirve. ¿Cómo va a quedar libre Cristina si decimos Cristina libre? Y al mismo tiempo no armamos una opción de poder con posibilidades de ganar. No lo entiendo. Esa es la duda que me queda, ¿no? Que por ahí soy lenta para entender y hay tanta gente que lo entiende y yo no entiendo para qué sirve la consigna Cristina libre, porque por supuesto que lo compartimos. Cristina no tocó un peso, todo es inventado, es una mafia, tiene que estar libre, etcétera. Ahora, el tema es cómo, ¿qué produce esa consigna? ¿La libertad de Cristina? Yo no veo dónde, no veo cómo, no veo con qué herramientas, a través de qué. Pero bueno, después viene Virginia, que nos dice, gracias, jugó por Mariquena, ¿no? Sí, nos había quedado pendiente, porque además yo tuve un breve contacto no hace tantos años con Mariquena Monti, para mí era como un monstruo sagrado, ¿no? De mi adolescencia, y lo fue. Otro, hola querida Sandra, estaría bueno que aclararas el tema de la fórmula presidencial Fernández en el sentido institucional, así como yo leo despacio para ir entendiendo, así como en términos políticos, lo que acabo de decir, la elección de Alberto por parte de Cristina. Y no digo porque al decir nuestros representantes nos traicionaron y no analizar en estos sentidos el rol de Cristina, pareciera quedar en pie de igualdad aquel con ella, ¿no te parece? Con todo respeto, Alfredo de Ciudadvita. Bueno, con lo que acabo de decir antes de leer tu mensaje, me parece que quedó clarísimo lo que quiero decir, ¿no? De ninguna manera estoy hablando en una forma confusa, estoy hablando de una manera muy clara. Alberto Fernández la traicionó a Cristina como lo traicionó al pueblo argentino. Lo que no tengo dudas, mejor dicho, sobre lo que sí tengo dudas, que dije que no sabía muy bien, es que todos hemos escuchado a gente que se quejaba del dedo de Cristina porque lo había elegido Alberto Fernández, que nos resultó un fiasco, pero Cristina a su vez ha dicho que no fue ella la que lo eligió a Alberto Fernández, sino que se lo había impuesto el peronismo. Esa interna no la tengo, pero como haya sido como haya sido,
todos pusimos el voto tratando de empoderar a Cristina, no a Alberto Fernández, en el 21. Todos no, en el 21 perdimos en el 19, perdimos la de medio término. Por supuesto que ese voto fue el aval de Cristina a Alberto Fernández. Nadie lo votó a Alberto Fernández. Alberto Fernández se equivocó, nació equivocado si creyó que tenía votos propios. Después tuvo la de sus cortesanos, los Cerruti, los que se quedaron con él, que ahora se van a jubilar bomba, porque lo pasaron bomba esos últimos años y ya está, listo, corta la bocha. Ya pasó todo. Cerruti se puede dedicar a tener una jubilación de privilegio, todo perfecto, jubilación de ministra, pero son todos de la misma bolsa, los que estuvieron con Alberto Fernández hasta último momento, para mí son todos de la misma bolsa de traidores, porque ya era el día que se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue el día que a Cristina le destruyeron por completo el despacho, la presidencia del Senado. Alberto Fernández ni siquiera tuiteó nada. Eran enemigos. La consideraba una enemiga. Y por ese solo hecho debe ser borrado de la historia. Así que bueno, Alfredo de Ciudad Evita, creo que si te pareció que había algo confuso en lo que yo dije, me parece que no hubo nada de confuso. Nos traicionó Alberto Fernández, ¿ok? Y yo no juego mucho con la palabra traidor, últimamente se está usando indiscriminadamente, o mejor dicho, dirigida a Axel, a quien yo no creo que es un traidor. No, de ninguna manera creo que sea un traidor. Por eso a veces hay que aclarar estas cosas especificando, como decís vos, bueno, pero que ya lo había especificado yo solita antes de leer tu mensaje. Otro, hola Sandra, le doy la razón a Marta Dillon, a veces no vamos a las marchas porque no nos enteramos, y lo comento yo que voy a muchas, pero es cierto, hay situaciones de las que no me entero a tiempo. Cecilia, desde Moreno. ¿Sabes qué pasa, Cecilia? Que estamos en un momento de una desinformación y de nos hemos quedado sin vasos comunicantes, por eso hay que cuidar a los medios como esta radio, a los pocos que quedan. Ustedes vieron lo que es el 5N estos últimos días, desde que sucedió lo de Venezuela, desde el secuestro de Nicolás Maduro. Ese canal cambió su línea editorial, está alineado con la Embajada de Estados Unidos, no cabe ninguna duda. Y dejan pedaleando a los que no están alineados, que los van a preservar para dar una sensación de pluralidad. Pero en las cosas importantes, incluso me comentaban ayer, ellos tienen una cronista en Estados Unidos que es muy buena, que es Sterling Pencil, no me acuerdo, Silvina, creo que Silvina Sterling Pencil. Y que se le nota la legua, la mina vive en Nueva York, se le nota la legua que está contenta con que ganó Mamdani, o sea, es de ese sector medio progre de los neoyorquinos, que por supuesto que no tienen la bandera de Tupac Amaru, del Che Guevara y de Evita Perón, son progres neoyorquinos, que como cualquier progre neoyorquino o de cualquier otra parte del mundo, no hace falta ser progre, hace falta ser un ser humano. Cuando se pone a ver lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu en Gaza, chilla. Bueno, parece que en C5N no les gusta tener una corresponsal que hable tanto del tema palestino. Esto lo sé por infidencias, pero hasta ese punto estamos llegando. La censura global que hay para que no se hable más de lo que Israel sigue haciendo en Palestina. Y acá volvemos también al tema acá volvemos también al tema que hablábamos en el programa de hoy con Horacio Lutzky. Es tan aberrante, es tan criminal, es tan revulsivo lo que hace el Estado de Israel con Netanyahu al mando, lo que sigue haciendo en Gaza, lo que le siguen haciendo los colonos. Hay nuevos colonos, tanto en Cisjordania como en Gaza. Las maldades,
las cosas horribles que les hacen a los discapacitados palestinos, a los ancianos palestinos, a los niños palestinos, que uno tiende a odiar a esa gente. Pero no son los judíos, no podemos generalizar, no volvamos a decir nunca los judíos no sé qué cosa, porque eso es antisemitismo. No podemos por una reacción pro-palestina volvernos antisemitas, porque no son los judíos los que están matando a los palestinos, es Netanyahu, es el sionismo de derecha. No es representativo, es como si dijéramos que los libertarios somos todos los argentinos, por favor. Hay marchas enormes en Israel, hay persecución en Israel a opositores a Netanyahu. Entonces uno no puede decir livianamente, los judíos no sé qué cosa. ¿Volverse nazi? Gracias, recién tiré. Estamos luchando contra los nazis, no se olviden nunca, Estamos luchando contra los nazis, no estamos tratando de convertirnos nosotros en nazis. Así que la generalización de los judíos no sé qué cosa, guárdensela, piensen lo que están diciendo, porque estamos viviendo en una época que nos tira a la derecha cuando no lo pensamos. Apenas bajamos la guardia, la propia época nos corre a la derecha. Tenemos que ser muy lúcidos, compañeros, no podemos confundir a los sionistas de derecha con todos los judíos, por favor. Por favor, pensemos lo que decimos. Y se lo digo al público de este programa y a algunos de mis fans también, algunos de los que me quieren mucho, que se lo pasan confundiendo a los sionistas de derecha con todos los judíos. No hay que hacerlo más eso, no hay que hacerlo más. Bueno, 10 de la noche. Gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica y Len Pavón por el streaming. Próximo programa, lo mejor del año de la revista Martia, y nos despedimos hasta mañana a las 8 de la noche. Hasta mañana. Chao. En AM530 pasan